Le damos la bienvenida a la doctora Agustina Cavadas, que es médica obstetra de Alitus Instituto Médico. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ella, este no es su ámbito, el ámbito de ella nos da nervios a todas, pero a lo mejor a ella, pero no importa porque todo esto que vos vas a contar es lo que sabes muy bien y que muchas mujeres pueden pasar y que es normal que pase después de un parto o una cesárea, ¿no? ¿Por qué es tan importante la higiene en esta etapa? Básicamente para evitar las infecciones. O sea, es el punto más importante tanto en partos como en cesáreas. ¿También en la cesárea? Yo pensaba Sí. que no tanto. Sí, porque queda la incisión quirúrgica, o sea, el corte que nosotros hacemos a nivel abdominal, ese corte, si bien uno durante la cirugía toma los cuidados necesarios, dándole profilaxis antibiótica y demás, es necesario que la paciente continúe con esos cuidados que son bastante básicos, es simplemente bañarse todos los días y a posteriori hacerse una pequeña curación plana con Pervinox o con alcohol. Perfecto. Para mantener los cuidados básicos de higiene. Y sí, obviamente hacer un control diario y ver cómo está el estado de la herida, ya sea a nivel vulvar o a nivel del abdomen. Por eso, vamos a dejar la cesárea para más adelante y vamos a un parto por vía vaginal. ¿En qué casos se hace la episiotomía o se debería hacer y a lo mejor se hace más? ¿Y qué es una episiotomía? Bueno, empezando como que es una episiotomía, es un corte que a veces se hace en los trabajos de parto con la intención de tratar de acortar el tiempo del parto. Hubo un tiempo en el cual que se pensaba que la episiotomía era un corte que se debía hacer sí o sí en todos los partos, pero hoy por hoy es sabido que en realidad no es un procedimiento que se hace de rutina. De hecho, si uno se remite a la opinión de la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que no debería hacerse de rutina y sí debería hacerse en casos particulares. Por ejemplo, En aquellos bebés que son muy grandes o en aquellas madres que tienen desgarros previos de tercero o de cuarto grado que tuvieron una mala cicatrización y que quizás tienen algún riesgo de mayor lesión, pero sobre todo en aquellos casos en que hay una desproporción entre lo que es el tamaño de la madre, de la pelvis materna y el tamaño fetal. yo pensaba que no tenía que ver tanto con acelerar el parto, sino con justamente evitar un desgarro. No, ese en realidad es un mal concepto. Es verdad que uno tiende a decir que quizás la episiotomía lo que hace es concentrar digamos, la presión que se hace y evitar que haya otros desgarros mayores, pero muchas veces a pesar de la episiotomía se generan otros desgarros, con lo cual en realidad la intención real de la episiotomía es tratar de ampliar simplemente el canal de parto para que el tiempo del parto se acorte. ¿Y cómo que es una incisión grande? No, en realidad depende mucho. Uno ya tiene una estimación previa de lo que va a ser el peso fetal según las últimas ecografías. En general, entre la semana 35 y 37, uno puede llegar a tener una ecografía última en la cual uno ya sabe o estima más o menos el peso fetal, que uno sabe que por ecografía puede llegar a haber aproximadamente hasta un 15% de diferencia de peso, o más o menos. Con lo cual, a partir de ahí, ya tenemos una idea real. Sumado a que a la madre, bueno, básicamente la conocemos, sabemos la estatura que tiene, el tamaño que tiene, y por una evaluación perineal que se hace durante el trabajo de parto, uno puede estimar más o menos cuál va a ser la dificultad que puede llegar a presentar esa mujer Y la episiotomía, bueno, me imagino que sangra en el momento y después se sutura, y eso hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida esa cicatriz? Los cuidados son más o menos parecidos. Durante el tiempo de internación, que son 2 días en general, se hace una higiene con agua y Pervinox, que eso la mujer cada vez que va al baño, ya sea de cuerpo, orinar o lo que sea, tiene que hacer esa higiene y después intentar mantenerla dentro de lo posible seca la cicatriz, que eso también ayuda a una buena cicatrización. La episiotomía, vos cuando vas viendo que va descendiendo el bebé, ahí te vas viendo la tensión que se va produciendo por donde tiene que pasar. Y entonces vos decís, acá si no hago algo, se va a desgarrar. Entonces ahí es cuando vos haces la episiotomía y el tamaño de la episiotomía de acuerdo a las circunstancias, entonces lo haces mayor o menor de acuerdo al caso. La realidad es que hay obstétricas, o sea, parteras, obstetras, médicos y mujeres que tienen una habilidad especial y hacen partos sin desgarros y sin nada, y otros no tienen esa habilidad, y es algo también muy personal, porque vos ves que algunos hacen episiotomía para evitar desgarros que a ellos se les producen y otros no. Entonces cada uno tiene que manejarse de la forma que lo sabe hacer y que le sale bien, porque es preferible hacer una episiotomía programada, es decir, una incisión programada, que se te produzca un desgarro que puede ir hacia cualquier lado, inclusive
a producir un desgarro a nivel del esfínter anal o algo. Entonces hay que ver cada caso en particular, pero lo ideal es no hacer la episiotomía siempre y cuando sea factible. Estamos diseñadas para no, porque supongo que si una india tiene en el medio de la selva a su hijo, no hay una incisión ahí. Sí, digamos que fue una práctica que se fue sumando con el correr de los años, claro, y con el hecho simple de haber medicalizado muchos procesos que eran naturales en la mujer. Si una mujer tuvo su primer hijo con una episiotomía, ¿eso sí o sí condiciona sus próximos partos? No. ¿Va a tener que volver a tener una? ¿Sería en el mismo lugar? En realidad no, y es un poco lo que decía recién el doctor, uno va evaluando el caso en el momento del nacimiento. Hay veces que no es necesario porque ya el periné materno, o sea, toda la parte muscular del piso pelviano ya tiene cierto trabajo y la distensión se puede generar con mayor facilidad. Hay casos que puede pasar que el bebé sea mucho más grande que el anterior y quizás también requiera una episiotomía. Entonces, pero no se hace de rutina, digamos. No debería hacerse. O sea, lo que está dicho bibliográficamente, si vamos a hablar de una cosa muy técnica, es no debería hacerse de rutina, sí en casos particulares. Perfecto. Sin embargo, como decía bien el doctor, hay gente que elige hacerlo. Cesárea, así como antes se oía rara vez, yo soy grande, ahora se escucha cada vez más seguido que se recurre a la cesárea, o me parece a mí. Puede ser que se escuche un poco más. Sin embargo, no significa que los partos dejaron de hacerse. O sea, en proporción están más o menos parecidos. El tema es que, un poco con lo que decía antes, al haber medicalizado muchas cosas, al haber incorporado tecnología en cuanto a ecografía y demás, uno tiene la posibilidad de diagnosticar cosas de forma precoz que hace que tome la decisión de finalizar una cirugía por cesárea. Por ejemplo, ¿se puede ver un cordón enredado en el cuello de un chiquito? Por ejemplo, se puede ver un cordón enredado. Entonces ya sabe que eso es para un problema. Sí. En general, si uno tuviera que decir por qué uno elige una cesárea, tendría que dividirlo en 3 grandes grupos, porque las causas van a ser groseramente 3. Causas que tengan que ver con la madre, causas que tengan que ver con el bebé y causas que tengan que ver ya sea con la membrana, las bolsas y el cordón umbilical. Si uno hablara de la madre, puede ser cosas propias como una enfermedad que la madre ya tenga previa, hipertensión, alguna diabetes que esté muy descontrolada. Si es que hace algún registro de hipertensión muy importante también va a ser... Situaciones que se presenten que hagan que, bueno, ya esto tiene que suceder y de forma quirúrgica. Exactamente. Por ahí si la madre tiene alguna malformación, ya sea a nivel pelviano o a nivel uterino, o sea, cuestiones que a nosotros nos condicionan. Y que ya conocen ustedes en el caso de una malformación, pero no de un pico de presión. Eso por ejemplo, se presenta, se hace lo más rápido posible. Sí. Pero sí es verdad que uno... hoy por hoy escuchan mucho más la palabra cesárea de la palabra parto, pero sí tienen indicación, Uno no podría decir que no. No, por el hecho de que también tiene sus riesgos, no es que por hacer una cesárea uno disminuye los riesgos, hacer una cirugía también tiene riesgo de sangrado, riesgos de infecciones, hay otros tipos de riesgos. Vamos a eso, no solamente al cuidado, que por supuesto nos interesa, de la herida que un poquitito hablamos, sino cuáles podrían ser las señales de alerta de una mujer que ha tenido una cesárea, de a qué tiene que prestarle atención, ¿no? ¿Es una incisión de cuánto, más o menos? 10 centímetros más o menos será, un poco más. Se hace de acuerdo a lo que vos esperás que va a salir del útero, es decir, un bebé grande haces un poquito más, un bebé chiquito haces un poquito quizá menos. Después por ahí a veces tenés que ampliar un poquito más. El tema es que el lugar de la incisión y los puntos de plástica que se hacen, más si le agregás después el IPL, o sea, la luz pulsada o los cuidados, hace que las cicatrices al día de hoy pasan desapercibidas. No son un tema. Entonces un tajito de 8 centímetros, 10 centímetros... No es un problema, aparte es en la línea de bikini, ¿no? Claro. De hecho queda por debajo, casi no... Bueno, pero pongamos que eso va a ser después, nos vamos a poner divinas, pero esa cicatriz recién hecha requiere también, lo que decíamos, higiene, y que estemos atentas a qué, por ejemplo, si se enrojece, si hay fiebre. Sí, inicialmente la paciente cuando sale de quirófano sale con lo que se llama una cura quirúrgica, una cura plana estéril. Si uno la cura ahí, queda tapado y esa herida en general, que eso también tiene que ver un poco la costumbre de cada obstetra, pero queda cubierta 1 o 2 días hasta que uno la descubre y hace la curación inicial. Yo te digo mis hábitos en general, yo lo que hago es descubrirlo al segundo día y ya indicarle a la paciente que a partir de ahí ella se haga todos los días, se bañe, obviamente como cualquier persona todos los días, y que a posteriori haga una higiene diaria con pervinos, con alcohol, con el producto que sea que tenga en su casa antiséptico. Ella los controles que va a tener que tener, que tanto va a ser para parto como para cesárea, es que no se ponga la herida muy roja,
que no tenga fiebre, y fiebre me refiero a temperatura de más de 38 grados, teniendo la salvedad que alrededor del cuarto o quinto día, cuando tiene la bajada de la leche, puede pasar que tenga unos registros por encima de los 37,5. Claro, pero no vuela de fiebre ni se siente mal. Ni exactamente. Nada. Después que las pérdidas que uno normalmente tiene a posterior del nacimiento, llaman loquios, no tengan olor feo, no tengan olor fétido, y después otras molestias aparte, como puede llegar a ser algún dolor en las pantorrillas o alguna pierna más hinchada o eritematosa, o sea, más colorada, o falta de aire. En esos casos es porque podría haber un trombo. Podría llegar a haber un trombo. Y en los casos de la fiebre podría haber una infección. Sí. Está bien. Entonces la idea es que ella tenga, que la madre tenga parámetros generales de cuidado, o por lo menos signos de alerta, no que tome una decisión, sino que simplemente tenga la alerta suficiente como para avisarnos a nosotros, los que le y ustedes son los que deciden, no, esto que te está pasando es totalmente normal o no. Exactamente. Pero lo del olor es un signo que no tiene que parecerle normal. Sí. Si hay un feo olor en esas pérdidas, tiene que avisar. En general las pérdidas tienen un olor parecido a lo que sería un ciclo normal, una menstruación. ¿Sí? ¿Cuándo se sacan estos famosos puntos de la cesárea? De la cesárea entre el 10º y el 14º día, más o menos. Uno la cita en general la segunda semana post-nacimiento, los de la cesárea hablando, ¿no? Sí. La episiotomía se sale solo. La episiotomía, sí, no se toca, se controla, pero en general esos puntos se van saliendo solos, pues es una sutura que es reabsorbible, o sea, que se incorpora al tejido y uno simplemente tiene que controlarlo. Y a veces sí lo que pueden llegar a notar es que los nudos se caen. Pero eso no es alarmante. No es porque ya podían caerse. Sí, absolutamente. Bueno, entonces esa segunda semana que concurre a consultorio ya se le puede sacar los puntos. Sí. ¿Y le duele? En general no, por ahí se siente un pequeño tirón, pero no es gran cosa. La mayoría no se queja, por lo menos. Piensan que va a ser un dolor muy importante terrible, y después... No. Después de una cesárea, ¿la mujer está condenada a cesáreas en los próximos chicos? El parto post-cesárea es un tema a evaluar en cada caso en particular. ¿Y lo que hay que esperar para tener un próximo hijo? A evaluar, por ejemplo, la comunidad judía ortodoxa que nosotros, por nuestros contactos con un rabino, Elías Meta, vemos mucho. Para ellos la cantidad de hijos es muy importante porque tienden a tener muchos hijos dentro de sus posibilidades. Entonces una cesárea es como que sienten una limitación a futuro en la cantidad de hijos. Si bien una cesárea, cuando haces una segunda cesárea, vos ves por ahí que la cicatriz anterior está muy debilitada o inclusive un poco abierta, y a veces ves 5 cesáreas y ves perfecto. O sea, no va tanto en la cantidad de cesáreas que tiene, sino en algo particular. En la biología de la persona. Pero la realidad es que la mayoría de las veces, cuando ya pasó por una cesárea, la cicatriz es una zona de debilidad, que tiene sus riesgos y que es difícil por ahí evaluar si se está produciendo una apertura en el trabajo de parto o días previos en esa cicatriz. Entonces, en general, después de una cesárea, es otra cesárea, pero no es necesario obligatoriamente y se va a conversar según el caso, según el tamaño del bebé previo. O sea que no hay un libro que diga todas las respuestas. Hay una mayor tendencia a ir, si ya has tenido una cesárea, otra cesárea, pero no es necesario. ¿Y esperar un poco para desembarazo? En general uno tiende a decir esperar por lo menos un año, año y medio. Si tienes cesárea previa... Que es lo lógico también si tienes un hijo para asentarse. Sí, que es en general el tiempo que uno, o la mayoría intentan esperar. Que también eso, desde el lado de la fertilidad, cambió. Es decir, una cosa es una mujer de 28 años espera un año, y otra cosa es una mujer de 36 que tuvo y quiere tener más hijos, entonces ahí también lo evalúas. En principio, si pasaron 3, 4 meses y hay algún motivo que vos quieras apurarte, tampoco pasa nada si una mujer, como lo vemos en embarazos naturales, tiene un nacimiento por cesárea y se embaraza a los 3 meses, o son esa gente que tiene hijos a los 11 meses y fueron con cesárea. O sea, el agrandamiento del útero se hace en forma paulatina, entonces no es que se embaraza y se estira de golpe la cicatriz. Y eso está preparado. Pero eso fue cambiando también. Si no hay apuro, sí, como dice Agustina, dejar pasar más tiempo. Pero en algunas situaciones hay que tener cuidado porque cuando manejas mucho población de mujeres infértiles, la cosa te cambia. Claro. Doctora, nunca fue mi caso, ¿no? Pero hay personas que les encanta la actividad física, les encanta. Entonces cuando se les dice, bueno, y ahora un poco de reposo, están deseando, contando los dedos, contando con los dedos así, o tachando como en el almanaque,
¿Cuándo puedo volver a hacer actividad física? La cuestión del parto, nada, en general es vida normal a partir del nacimiento. Casi lleva un par de días de cuidado, pero ya están bien. Uno igual, tanto en parto como en cesárea, les recomienda que esperen por lo menos un mes como para volver a retomar su actividad física y hacerlo de una forma paulatina y también tranquila. Está el entuerto, ¿no? Que nos habla de que algo se está reacomodando, sí, ¿no? Los entuertos en las mamás primerizas en general no son tan Son esos frecuentes. dolores que tienen que ver con la vuelta a su lugar de... Son contracciones, uterinas. Para unas son más pequeñas que otras, pero son contracciones que para las madres que ya tuvieron hijos previos son bastante sentidas, se les generan muchas molestias. Tienen que ver con el proceso normal de involución del útero, o sea, es una cuestión fisiológica. Un mes sin hacer ejercicio no quiere decir que no puedan salir a caminar, pero algunas te están hablando de spinning, de cosas esas rarísimas. El volver a hacer una actividad física, deporte, uno recomienda que lo hagan a partir del mes, no antes de eso. Perfecto. Inevitablemente con un hijo de días que se despierta cada 3-4 horas, uno está en constante movimiento, sí, que eso es inevitable, pero no recomendamos durante las primeras semanas volver a hacer spinning o volver a hacer pilates o... Vieron, chicas, hay algunos momentos que no está tan bueno. Último minuto se lo dedicamos a la lactancia. ¿Cómo ayudás a esa mujer a engancharse y que salga bien este momento mágico que cuesta un poco a veces al principio y después es una gran solución de salud y de practicidad, ¿no? Para mí, el pilar dentro de lo que es la lactancia es la información. Uno tiene que explicarle a la madre que la lactancia es una cosa muy importante, que ayuda a su hijo no solamente a tener una buena, digamos, a inmunizarlo, de una buena cantidad de anticuerpos para poder defenderse, sino que también es el mejor alimento que uno le puede aportar. Entonces es muy importante a la madre explicarle eso, que haga el esfuerzo ya sea de darle, como de sacarse y guardarlo en la heladera, en el freezer, en lo que sea, porque hoy por hoy tenemos otras posibilidades en cuanto a formas de poder alimentar a nuestro hijo con nuestra leche, a pesar de llevar una vida laboral, trabajar y normalmente. O sea, se pueden hacer las dos cosas. Se puede ser madre y ser una mujer que trabaja. Solo que hay que acompañar en estos momentos críticos en los que no sabe ni dónde está parada para que lo pueda lograr. Y sobre todo que entienda que hay que tener paciencia, que el hijo cuando nace no viene con un libro, que ya sabe qué es lo que tiene que hacer, qué postura ponerse y demás. Es un aprendizaje de las dos partes. Por más de que tenga 4 hijos previos, siempre es un nuevo aprendizaje. Entonces es importante la paciencia con la lactancia. Y para terminar, algo que los hombres quieren saber, ¿cuándo se puede retomar las relaciones sexuales? Y para eso, cesárea, las pérdidas y no hay problema porque no hay episiotomía, si no hay tajito no hay dolor. Y cuando hay episiotomía, esperar a que la cicatrización esté en condiciones. Pero es algo que también después de un nacimiento, está el bebé de por medio, están las cosas, y la relación en sí por ahí se puede y no se inicia inicialmente, pero después de una cesárea no hay problema. Después de un parto hay que esperar la cicatrización para evitar hacer la impresión que puede suceder. Muchísimas gracias, Agustina Cavadas, doctora. Estuvo clarísimo. Bueno. Muchas gracias. Enseguida volvemos.